Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuesta este horario o no? Estamos bien. Para mí está bien. Bien. Perfecto, entonces. Genial. Bueno, vamos a esperar un ratito, unos 2, 3 minutitos, a que terminen de unirse sus compañeros y largamos con la clase del día de hoy, ¿sí? No anduvo el traductor. ¿Se puede conectar al final o no?
Bien, bueno, buenas noches para los que se acaban de unir. Vamos a ir comenzando con la clase del día de hoy, clase número 4, si no me equivoco, de lo que sería este curso de capacitación en criminalística. Una vez culminada esta unidad, van a tener un pequeño examen, ¿sí? Para ver más o menos las condiciones, si es que han entendido, si es que me han ido siguiendo o no. Yo calculo que del martes que viene al próximo, ¿sí? Va a ser fácil, súper simple va a ser, obviamente va a incluir únicamente los temas que hemos estado viendo. La clase pasada habíamos comenzado a hablar sobre cadena de custodia, ¿verdad? Si no me equivoco. Y les había solicitado que hicieran ahí una pequeña actividad siguiendo con los casos que ustedes habían investigado. Lograron hacerlo, se entendió. O no sé si tengo alguno de los chicos nuevos que se fue sumando. Bien. A ver, Ada. Decime. ¿Qué hiciste y cuáles fueron tus dudas? ¿Cómo? ¿Qué hiciste y cuáles fueron tus dudas? Encima apagué la compu. El caso de San Miguel del Monte, la masacre de San Miguel del Monte, Ajá. no sé si alguno la conoce. A ver, resuminos un poquito. Fue en el 2019, si no me equivoco. Eran 5 chicos entre 14 y 15 años, un mayor, Aníbal es el mayor, que se juntaron, se encontraron de modo casual y salieron a pasear en el auto de Aníbal, que era el mayor, el que manejaba. Y iban rapeando, iban escuchando música y iban paseando, como una noche normal que ellos saben tener, Sí. hasta que se cruzaron con 2 patrulleros de la policía, que aparentemente sin ningún motivo los empezaron a seguir. En el juicio, según la fiscalía, por lo que se pudo entender, fue sin ningún motivo, los comenzaron a seguir, los jóvenes se asustaron, el que manejaba se asustó, y empezó a acelerar y aceleraba y aceleraba, porque en el transcurso de la persecución se supone que uno de los policías que lo estaba siguiendo sacó la mitad de su cuerpo por la ventana y comenzó a disparar sin ningún motivo. No dieron aviso ¿cómo se dice cuando se supone que tienen que parar? Una voz de alto, no dieron De voz de alto, alto ni ajá. nada. Y empezaron a disparar, entonces el joven se supone no, se asustó y empezó a Y acelerar aceleró. hasta que chocaron contra una colectora. Y bueno, de ahí se supo de ahí se dio a conocer en las noticias se dio a conocer como que había sido simplemente un accidente, donde murieron 4 chicos y había una sobreviviente. Sí. Hasta que Uy, y todos menores de edad encima. todos menores de edad, menos Aníbal, que era el mayor. Hasta que, lo voy a decir más rápido, hasta que gracias a varios testigos, uno en principal fue el que fue a realizar una denuncia en el que dijo que había escuchado disparos. Ya había quedado como que había sido un accidente. La fiscalía ni las autoridades se presentaron en el lugar porque toda la policía dio a entender como que fue un simple accidente. Entonces lo registraron así, no fue fiscalía, no fue ninguna autoridad competente en el lugar de los hechos porque era un simple accidente.
hasta que, bueno, Rodrigo, el chico, tomó la decisión de ir a hacer la denuncia a la fiscalía y ahí se empezó una investigación y se llegó a descubrir que desde la misma comisaría habían hecho todo mal, habían encubierto el caso de que no quisieron tomarle la denuncia a Rodrigo, y que habían ciertas cosas que quedaban inconclusas en el hecho. Una era cómo llegaron tan rápido. ¿Cómo Otra, llegaron rápido? Después calculo que en base a eso deben haber hecho las pericias al auto. no le hicieron pericias al auto porque se suponía que era un accidente. Preservaron el lugar, pero como un simple accidente, tampoco es que lo preservaron como una escena del crimen. Bien. Y gracias a otro testigo también, que no sé cómo es el nombre, que trabajaba en el centro de monitoreo de ahí, del lugar, vio por las cámaras que esa fue la prueba clave que les sirvió a ellos para resolver el caso, que es la policía los venía siguiendo y venía disparando. Claro. Pero se realiza una autopsia a uno de Bueno, los cuerpos de las víctimas. se le realizó una autopsia a una de las Y víctimas ahí es donde y ahí se descubrió encuentran un casquilla de bala en uno de sus cuerpos, en uno de los glúteos de una de las en uno personas. de los glúteos, sí. Y ahí quedaban cosas que no cerraban, entonces comenzaron a investigar a la policía a cargo, les pidieron su arma reglamentaria, obviamente ellos la tenían cargada y con todas las balas, se suponía que no habían usado sus armas, ya esto habían arreglado todos de entrada, ya habían Claro. cargado sus armas de vuelta, la habían limpiado, pero no tomaron en cuenta los testigos y las cámaras de seguridad que los grabó. Otra testigo fue clave también, que encontró casquillos de balas en la escena, que ellos en su descuido no las levantaron. Y ahí se empezó la investigación. Se llevó a cabo que la policía hizo abuso de autoridad en contra de los jóvenes. Y gracias a Rocío, que también testificó y pudo confirmar lo que están investigando, que había sido un abuso de autoridad, no dieron la voz de alto, comenzaron a disparar y ellos provocaron que el joven chocara y salieron todos despedidos del auto, inclusive ella, pero sobrevivió. Estuvo 1 mes y medio aproximadamente internada en coma y cuando despertó pudo contar lo que pasó. Fue Bien. todo un encubrimiento para que no se sepa que había sido un asesinato. Exactamente, que fue un asesinato y hubieron 12 policías detenidos. 12 policías más otros encubridores también. Claro, fueron 13 los detenidos, 12 de ellos Eh, efectivos de la comisaría. Sí, pero también hubo detenciones en que el jefe del chico que lo echó del centro de monitoreo por haber mostrado el video, porque lo grabó de su celular por el miedo de que lo borraran, por encubrir a la policía. Entonces también él en el juicio también fue enjuiciado, por lo que tengo entendido, por encubrimiento. Eh, y bueno, la mujer que encontró los casquillos de bala, se dice que fue una mujer, después se dijo que era un hombre, eso no se sabe bien. Sí, Al bueno, final por lo que estoy leyendo, el 10 de junio del año 2023, el excomisario Rubén García y el exoficial Leonardo Esilape, quienes dispararon contra el automóvil, fueron condenados a prisión perpetua como coautores de homicidio agravado. Y después aparecen dos personas más, que son Manuel Monreal y Mariano Ibáñez, quienes conducían los móviles utilizados en la persecución, fueron condenados a 15 años de cárcel como coautores de tentativa de homicidio agravado. también Y aparte se condena a la policía que a una redactó mal pena de la denuncia. 4 años y 6 meses. Bueno, eso fue un poco lo que hice, profe. Está más escrito igual. Bien. Ahora, ¿qué es sobre qué trabajaste o qué sacaste sobre ese caso? ¿Qué es lo que no entendiste? Nada, se había que especificar bien en los 7 principios. Eso era más que nada. Ah, bien. Lo escribí igual. Ujú.
cadena de custodia no hubo, ni un protocolo para cubrir la No se, escena no se tampoco. aplicó, ajá, no se aplicó ninguna cadena de Nada, custodia. nada de cadena de custodia, aseguramiento tampoco. Hubo un aseguramiento del lugar, Bien, pero no con el protocolo que se tenía que hacer. bien, no con el correcto protocolo. Claro. Bien, perfecto. Recolección de evidencia tampoco hubo, porque no, ellos mismos borraban las pisadas y las huellas. Y sí, bien. Profe, Marcelo, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás, profe? Me costó entrar, pero bueno, seguí. Una consulta con este caso, por ejemplo, ¿no? Porque uno dice, es como que estaba cerrado la tarea de los investigadores criminalísticas y todo, que descubren en realidad el caso. Es también ponerse en contra de la policía, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Uno, es loable la tarea de los que investigan el caso a fondo, pero sin, digamos, sin presumir por qué fue que lo taparon o lo dejaron así nomás por no investigar que tenía que haberlo hecho la policía. Pero la pregunta es una tarea medio difícil para el investigador, ¿no? ¿Ir Sí, en bueno, contra de la policía? no sé si difícil. Convengamos que nosotros de por sí vivimos en un país en donde Abunda la hay corrupción. cuestiones que no se investigan como deberían de investigarse, por no decir otra cosa, ¿sí? Muchas veces pasa que en nuestro trabajo, sobre todo, cuando se saben a simple vista, por ejemplo, lo que sucedió en este caso, sin ir más lejos, ¿no? Porque alguien que ve el vehículo o algún perito en accidentología vial que de seguro llegó al lugar de los hechos, observó el vehículo y debe haber visto características que más allá del impacto que haya tenido, por ejemplo, el tema de los impactos de bala, ¿sí? O sea, son cosas que te llaman la atención más cuando ya llevas un tiempo trabajando sobre eso, ¿sí? Lo mismo que a los forenses, o sea, entre unos u otros se debieron de haber tratado de que no quede este caso impune, ¿sí? Ya que obviamente se encontraron por algo, se solicitaron las pericias, ¿sí? Sobre todo la parte forense, Igual, porque se profe, debe de haber pasado algo que no concordaba con lo que había pasado, más las los pericias fueron testigos. realizadas después, días después, a medida que se fue conociendo las denuncias, eh, los videos que se encontraron, porque encima ni siquiera fueron denunciados. El chico lo que hizo fue mandárselo a una conocida y la conocida se lo mandó a otra conocida y ahí llegó a familiares de las víctimas y fueron a denunciar lo que pasó. Descubrieron que no había sido un accidente. Entonces fue una cadena para encontrar evidencias. Exactamente, Fueron los bueno, mismos vecinos. claro, los Estamos mismos hablando que era un vecinos y pueblo. calculo que también los abogados. Sí, obviamente los policías fueron apartados de su cargo y ahí tuvieron prisión preventiva con las pocas pruebas que se encontraron hasta que investigaron. Igual la familia tuvo que esperar 4 años para que se haga el juicio, cuando se supo Claro. enseguida lo que había pasado. Pero Sí, bueno, bueno, en la justicia en nuestro país, chicos, de por sí es así, lamentablemente. sí. En esto no hay nada. Eso, ¿Qué pasa en estos casos, eso es profe, cuando algo no que ocurre esa escapa, nada? yo creo, a todas personas que pasan por situaciones que ves que, no sé, muchas veces, no sé, entran a robar en la casa de algún político o algo de eso y automáticamente encuentran a la persona que entró y lo meten preso y todas esas cuestiones, pero a mí, por ejemplo, me tocó de cerca el año pasado, ¿fue? Sí, cuando hablando, investigando casos, todas estas cuestiones, una chica investiga un caso en el que la víctima era un conocido mío. Y ese caso fue hace más de 10 años, creo.
y recién este año dictaron sentencia. Ah, bueno. Así que Después de 10 años. sí, fue para un 1 de año, iba un grupo de amigos caminando, saliendo del boliche. En eso vino otro chico que venía en un auto a alta velocidad, venía conduciendo con un yeso en un brazo y en media pierna, y se los llevó por delante. Y entre eso, con el impacto, muere mi amigo. Y bueno, este chico, el que iba conduciendo, el que los llevaba por delante, el padre tenía muchos contactos dentro de lo que son las fuerzas de seguridad y la parte política, entonces como que trataron de decir que no era él el que había ido manejando, en donde después comienzan a aparecer los testigos, y entonces ahí como que se va cerrando el círculo de qué es lo que había pasado. Así que acá lo único que queda, para no irnos por las ramas, es que nosotros hagamos bien nuestro trabajo y lo defendamos a muerte al momento de hacer pericias, protección y aseguramiento del lugar de los hechos, conservar la escena, tratar de que todas estas personas que dicen tener contactos o cuestiones así, que a veces llegan a la escena y no tienen nada que ver, que no toquen nada y en lo posible que se queden callados y no opinen absolutamente nada, para que se respete sobre todo el trabajo que van a hacer cada uno de ustedes el día de mañana cuando les toque realizar una investigación. Eso también tiene que ver mucho con la ética profesional de cada uno, en donde debemos de obviamente hacer valer lo que sería nuestro trabajo y no dejar que nadie meta mano donde no tiene que hacerlo, básicamente. Bien. ¿Alguien más me quiere dar ejemplos de la actividad que tenían que realizar? ¿Alguien más realizó? A ver, Ángel, que me dijiste que habías hecho y que también tuviste dudas. Ah, bien. Sí. ¿Qué aplicaste como lugares de los hechos? ¿Qué le está escribiendo, profe? Pues no lo veo. Sí, ahí está poniendo. Él había investigado en la primera etapa que yo les había solicitado sobre el conocido petiso orejudo, ¿sí? No sé si alguno lo escuchó nombrar. Sí, ¿Quién fue el petiso orejudo? ¿Qué hizo? ¿No está conectado por Zoom, profe? Bien, a ver, les hago yo un pequeño resumen sobre el famoso petiso orejudo mientras Ángel va escribiendo. Bien, que colocaste, a ver, Ángel, fecha, lugar. Bien, ¿aplicaste, hubo algún elemento, alguna evidencia? Bien, que se le haya aplicado cadena de custodia. ¿De verdad ninguno ha escuchado hablar del petiso orejudo? Yo sí, creo que sí. sí. Sí, que lo cargaban de chico con lo que era él, que era petizo y que era bastante orejudo, digamos, era de orejas abiertas. Era el que Estaba, mandaba nenes, ¿no? fue Dentro bastante. de, no sé si lo ubican a Ricardo Canaletti.
Ay, me suena. El que tiene un programa, trabaja en un noticiero, es excomisario. Sí. Sí, Él sacó una serie de libros de crímenes en la historia argentina. Si tienen la posibilidad de leerlos, yo busqué la info de están este muy caso y buenos ahí también. porque habla de varios casos que sucedieron en lo que sería la historia de nuestro país. Es más, en uno de los libros hasta habla dentro de lo que es la época de Manuel Belgrano, de San Martín, todas esas cuestiones, que está bueno conocerlos porque obviamente lo que tiene nuestro país y la mayoría de las provincias es que a veces están muy tranquilas, ¿sí? Pero en el momento en el que sucede algo como para que tenga repercusión a nivel nacional, ¿sí? Y que quede ahí asentado como precedentes muchas veces dentro de la parte legal, ¿sí? En este caso, el Petiso Orejudo fue uno de los mayores sociópatas dentro de lo que es la historia de nuestro país. Se lo considera también uno de las personas más jóvenes que hayan cometido asesinatos, ¿sí? Estuvo detenido en la única, creo, de las cárceles de máxima seguridad que hubo en nuestro país. Se dedicaba al tema sino que cometía delitos, ¿sí? Y la mayoría de ellos era a niños, ¿sí? Obviamente porque él ya había quedado con este trauma en cuanto a esas burlas o ese bullying, como se conoce hoy en día, en cuanto a su aspecto físico. Uno de los casos más resonantes que tiene, a ver. El 28 de septiembre de 1904, tenía 7 años nada más. Se lleva a la fuerza a Miguel de Paola, ¿sí? Que tenía 2 años en ese momento. Ay, Lo qué lleva a un chiquitito. sitio baldío y allí lo golpea y lo arroja sobre un montón de espinas, ¿sí? En eso pasa un policía y se percata de lo que estaba sucediendo y lleva a estos niños, ¿sí? A lo que sería la comisaría y después, obviamente, los recogen lo que serían los padres. Y así la mayoría de las víctimas fueron todos niños, básicamente, ¿sí? Bien, ¿alguien más, chicos? Así vamos, Profe, sería hacía- sí. ¿cómo es el apellido de Ricardo? Canaletti. ¿Cómo? Canaletti. Canaletti. Yo necesito saber si llegaron lo que yo mandé sobre eh, Sí, el tengo caso ahí de algunos que no los leí del todo. Los Yo fui quería leyendo, saber si pude los fui mandar. leyendo por partes porque estuve con examen finales. Se llama el lugar. Estaba con ese tema, pero mañana, al ser feriado, les voy a dedicar todo mi feriado a ustedes y a sus trabajos. No, yo quiero saber si llegaron. Sí, llegan. Yo tengo una duda, A ver, porque dime. yo miré y en el campus no podía ver las actividades de otros, solamente la mía. Claro, porque en el campus ven únicamente sus perfiles. Por Ah, eso eso. Pero yo de la chismosa para ver primera qué actividad habían hecho. creo que yo les solicité que las subieran al grupo de WhatsApp para que las puedan ver todos, pero como algunos fueron enviando al campus directamente, la mayoría fue replicando lo que hacían sus compañeros. Yo hice el caso Joclende, profe. Sí. Un caso que lo descubre un nene, Lo porque de exactamente un menor. claro, ¿Qué vivían a hay media sobre casa. eso en cuanto a lo que es cadena de custodia y protección y aseguramiento? Claro, porque
haciendo una breve historia, ¿no? Ellos vivían primero originalmente en la otra cuadra de mi casa, no originalmente, pero vivieron a media cuadra de mi casa. Sí. Y ¿Usted los él, conoció? ¿eh? ¿Usted los conoció? No, no lo llegué a conocer. Mi papá sí, había una pensión a media cuadra de mi casa y ellos vivían ahí. El hombre trabajaba en Metalúrgica Tandil, era un señorito inglés, pero era un mafioso terrible porque vendía armas afuera. Y la mujer era la que se ofrecía para agasajar a los que venían a comprar las armas, ¿no? Era muy linda para esa época. Y decían que, o sea, tenía sexo con los que venían a comprar, pero ella tenía sexo con el hijo también, de ahí que vino tanta bronca. Pasa mucho, pasa Abusaba un de sus tiempo, hijos. claro, con uno de ellos, no me acuerdo si como Mauricio que, pero ellos los matan en el departamento, a los padres, a los hijos, bajan. A mí me queda una duda ahí en la investigación porque cómo, o sea, yo trabajé con cuerpos en un cementerio muchos años. ¿Cómo bajó con un cuerpo bajo el brazo o en el hombro? Porque es pesado, no eran chicos los padres. Bajan, los meten en el auto, un Dodge Coronado, los grandotes, que hubo hasta presidencia, y lo llevan, lo guardan, lo dejan en un lugar para prenderlo fuego y empiezan a chorrear sangre. Y ahí lo descubren que caía sangre de un auto. Bueno, en ese momento yo pongo, no escribo que se cerró todo para que nadie, ni siquiera los periodistas, podían filmar ni nada, y se guardó todo eso. Y como se guardó eso, también se guardó lo del departamento. Y ahí, porque estaban a punto de prender fuego, y ellos después se van, Claro. se escapan, y bueno, por esas razones los empiezan a descubrir. Porque eran alguien muy conocido para estar tanto dentro del departamento como en el auto. Estaba de testigo el portero del edificio. En mi Eh, caso, profe, en mi caso, en el doble crimen de la dársena que yo había realizado el Sí. trabajo, en cadena de custodia, primero las chicas, bueno, desaparecen, cuando las encuentran, se protege, digamos, el lugar, la zona donde ellas habían sido encontradas, que era a 12 kilómetros de capital, Sí. y se empieza a levantar todas las evidencias posibles eh, de ese lugar, que en ese caso eran muchas las evidencias. Se protege y después se traslada al, para hacer las pericias, digamos, para hacer los ADN, para ver a quién correspondía la sangre y todo eso, Ujú. porque las chicas, una presentaba signos de violación, también mordedura de animales, todo eso que yo había puesto ahí, y después se lleva al juicio, pero no solamente con eso se da el juicio, sino también con las declaraciones de los culpables, sería en este caso, porque también había implicados ahí que, como por ejemplo ahí en el zoológico donde habían sido maltratadas las chicas, uno de los policías también estaba implicado ahí, y el que atendía el zoológico, el que mantenía ahí sería, también él ha declarado ahí después que él había recibido órdenes del dueño para hacer todo lo que había hecho. Ujú. Bien. Bien. Bueno, creo que la mayoría más o menos entendió la diferencia también entre lugar de los hechos, escena del crimen, y esta parte de protección y aseguramiento y cómo se aplica la cadena de custodia, ¿sí? Sobre protección y aseguramiento dentro de lo que es el lugar de los hechos, no hablábamos demasiado, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y ay, ¿qué más les estaba por decir? Bueno, eso básicamente es sobre lo que vamos a hablar hoy. Y cómo nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la manera aconsejable de realizar la búsqueda de evidencias en lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Bien. En cuanto a lo que es la protección y el aseguramiento, en el apunte que yo les dejé en el campus, ¿sí?
hablamos de que nosotros dividimos el lugar de los hechos en 3 zonas, ¿sí? Sí. ¿Leyeron el apunte? Sí. Bien. Zona ¿Cuáles son crítica. esas zonas? Zona Bien. crítica. Y Zona zona crítica, ¿qué intermedia. más? Intermedia, ¿no era? Sí, No, zona, ¿qué más? zona restringida y zona amplia. Exactamente. Zona crítica, zona restringida y zona amplia, ¿sí? A ver, vamos de afuera hacia adentro, ¿sí? Zona amplia. ¿Quiénes intervienen o qué es lo que sucede en esa zona amplia? ¿Quiénes son las personas que pueden estar en ese lugar? Periodistas, curiosos del lugar. Bien. Periodistas, algún curioso, alguien que se asoma a ver qué es lo que sucedió, ¿verdad? En la zona restringida, ¿quiénes son los que deberían de estar? Policías, fiscales. Bien, las Depende de la autoridad. policías, fiscales, ambulancias, patrulleros, ¿sí? Bomberos, si necesario. Bomberos en caso de que se necesite, defensa civil, bien. ¿Y en la zona crítica? Los criminalistas, los que trabajamos en la escena del crimen. Bien. Únicamente se encuentran las personas que están relacionadas a la investigación de ese caso, ¿sí? Bien. Cuando nosotros vamos a proteger lo que sería el lugar de los hechos, ¿sí? Se denomina o comenzamos con lo que sería la actuación inicial o primera respuesta, ¿sí? Que ahí es donde se escucha la palabra, la mayoría de las veces, de primer interviniente. ¿Qué sería un primer interviniente? A ver qué se les La viene a la primera cabeza. persona que llega al lugar. Bien, la primera persona, la persona que descubre lo que sucedió y que generalmente, bueno, puede ser un oficial de la policía o un testigo, sí, que avisa a lo que serían las autoridades de lo que él descubrió, ¿sí? ¿Qué ha pasado que ha sido también implicado en el caso? Exactamente. Muchas veces en casos de supuestos suicidios, cuando alguien encuentra a lo que sería la víctima o cuestiones así, termina siendo, sí, muchas veces quien cometió, en este caso, los delitos. Dentro de esa primera respuesta o dentro de esa actuación inicial, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir una serie de acciones que son claves para poder realizar un desarrollo cómodo de lo que sería toda la investigación, ¿sí? Principalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar la seguridad. ¿Qué significa eso? Que vamos a tenernos que asegurar de que no haya amenazas presentes en el lugar, ¿sí? De que quizás no haya quien cometió el delito, que no vaya a estar armado, que no nos vaya a atacar, que no vayan a haber riesgos ambientales, en caso de que muchas veces hay personas que se suicidan abriendo lo que serían las llaves del gas y todas esas cuestiones, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que verificar la seguridad del lugar, ¿sí? Y obviamente en caso de que encontremos víctimas, ya creo que les había dicho esto, que es el de atenderlas, ¿sí? Si hay heridos, priorizar su asistencia, sin obviamente alterar la evidencia que nos sirva dentro de nuestra investigación. Y por último, establecer este perímetro, ¿sí? Que es de lo que acabamos de hablar en cuanto a las zonas, ya comenzar a delimitarlas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ayudar esto? Nos va a ayudar a nosotros a evitar la entrada de personas no autorizadas, ¿sí? En cuanto a lo que es la protección del lugar de los hechos, ¿sí? Se establece este perímetro. ¿Cómo se realizan estos perímetros? A ver, ¿de qué manera se delimitan las zonas? Se pone una cinta alrededor del crimen. Bien, se pueden utilizar cintas. ¿Y si no tenemos cintas? ¿Se enumera?
No, ahí se enumera cuando empiezan a haber huellas o... Exactamente, Evidencia. ahí se comienza a utilizar lo que serían los testigos métricos. Ya vamos a hablar en cuanto a eso. Pero ustedes llegan al lugar de los hechos, abren el maletín y se olvidaron la cinta. ¿Cómo ¿Ha realizan pasado? el perímetro? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Cómo podrían perimetrar el lugar? Y con La vallas, policía. Bien, vallas, ¿qué más? Esas tipo telas que ponen, tela, no sé qué son esas cosas grandes cuando tapan para que no se vea. Sí, puede ser. ¿Qué más? No, no se vayan por las ramas. A ver, llegamos al lugar de los hechos, un lugar de los hechos abierto. Hay patrulleros, hay ambulancias, hay otros vehículos que obviamente son de algunos intervinientes, de alguna de las fuerzas de seguridad, y yo necesito perimetrar rápido el lugar de los hechos. ¿Cómo lo hago? Con los policías, profe. Acordonando el lugar. Bien, se puede acordonar con un acordonamiento humano. ¿Qué más? ¿Puedo usar los vehículos que hay para perimetrar? obvio. Te hace Bien. se para que no pase nadie, por ejemplo, si fue en la calle, donde sea. Pero, ahí, te iba a preguntar. Sí. Y no se puede mandar a la policía que no permite que pase nadie, digamos, directamente, Sí. ¿no? Ah, ah. Bien, entonces, hasta acá nosotros estamos con el establecimiento de lo que sería el perímetro, ¿sí? El registro de ingreso y egreso, ¿sí? Tiene que haber una persona que se encargue de que cada vez que alguien ingrese al lugar debe de ser identificada y debe de justificar el por qué está en ese lugar, ¿sí? Después, obviamente, nosotros debemos de utilizar lo que serían nuestros elementos de bioseguridad, como son principalmente los guantes, cubrebocas, en caso de que se necesite, se coloca el mameluco completo o algún traje especial, obviamente, si estamos hablando en casos de riesgos biológicos, ¿sí? Y también es en donde se comienza a realizar lo que sería, donde nosotros comenzamos a registrar la escena a través de fotografías y siempre vamos a llevar nuestra bitácora o un pequeño cuaderno en donde vamos a ir anotando fecha, alguna hora importante y todas esas cuestiones que a nosotros nos van llamando la atención y sabemos que nos van a ayudar para lo que sería la resolución de ese caso que estamos investigando, ¿sí? Ahora bien, en cuanto a los métodos de búsqueda de evidencia en el lugar de los hechos, ¿cómo piensan ustedes que se dan esos métodos de búsqueda de evidencia? Yo llego al lugar de los hechos y no sé, veo un cuerpo, al lado del cuerpo veo un arma de fuego, veo un casquillo, ¿qué más? Bueno, veo una serie de cosas en donde yo únicamente lo que hago es abocarme directamente a el cadáver. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O cómo debería de realizar yo esa búsqueda de evidencia? Basándonos únicamente en una habitación, ¿sí? En donde tenemos esas cosas que les acabo de mencionar. ¿Cómo piensan ustedes que se da? ¿Qué se les viene a la cabeza? Y mirar todo el entorno si está revuelto porque fue un robo seguido de homicidio, o sea, si hay cosas revueltas, la cama, si el cuerpo, la sangre que hay ahí fue en el lugar del homicidio o llegó chorreando, todo, ¿no? Bien, a ver. Nosotros nos posicionamos
en la puerta de ingreso a esa habitación en donde tenemos ese cuerpo y tenemos esos elementos que yo les fui mencionando. Hay distintos métodos de búsqueda de evidencia dependiendo del lugar sobre el que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Dentro de esos métodos de búsqueda de evidencia se puede encontrar el método de espiral, el método de línea o paralelo o lineal, método de cuadrantes o de zona, métodos de rejillas o de cuadrícula o métodos radial o en rayo, ¿sí? A ver. Cada uno de estos métodos sí son los aconsejables dentro del manual de actuación, que ya se los voy a subir al campus para que los tengan, que es a nivel nacional. ¿Para qué? Para que se tenga un formato, ¿sí? Para poder realizar lo que serían las investigaciones, ¿sí? En este caso, la búsqueda de evidencia. Cuando yo hablo del método en espiral, ¿sí? Se lo usa o se aconseja usarlo en espacios abiertos y cuando, por ejemplo, hay una única víctima o un objeto de interés, ¿sí? ¿Qué pasa esto? Nosotros podemos tener como centro el cuerpo, ¿sí? Y comenzar desde el cuerpo hacia afuera, ¿sí? En forma de espiral, buscando evidencia, o hacerlo a la inversa. Desde que nosotros nos posicionamos, en este caso puede ser un acceso como una puerta, ¿sí? Desde ahí comenzamos a aplicar la forma de espiral hasta llegar a lo que sería el cuerpo, ¿sí? Después, en cuanto a lo que es el método lineal, en línea o paralelo, se usa en terrenos amplios, como pueden ser bosques, campos. Se lo usa mucho también para lo que es la búsqueda de personas, ¿sí? ¿Por qué? Cuando se abordan lugares de los hechos de estas magnitudes, cuando son lugares grandes, ¿sí? Y abiertos, la mayoría de las veces se les pide ayuda a lo que serían las fuerzas de seguridad, ¿sí? Acá es donde se utiliza cada una de estas personas, ¿sí? En donde se posicionan uno al lado del otro y comenzamos a avanzar todos juntos en línea recta, pero en cada sector que nos toque, vamos a ir buscando evidencia, ¿sí? Vamos a ir investigando minuciosamente cada sector que nos va tocando, obviamente siempre avanzando en lo que sería en línea recta. En cuanto a lo que es el método de cuadrantes o zonal o de zonas, ¿sí? Acá nosotros podemos dividir el área sobre la que estamos trabajando, que puede ser una vivienda y hasta una misma habitación, ¿sí? En donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a dividir en secciones y cada persona o cada investigador que esté con nosotros va a ir revisando una parte específica, ¿sí? Es más, hasta un mismo investigador lo puede hacer dividiéndolo quizás en cuadrantes, que pueden ser 4, y eso también va a ir ayudando dentro de lo que es la evidencia que se va recolectando y se va señalando con lo que serían en este caso los testigos métricos, que son esas flechas o esas tarjetas amarillas con números, letras y formas de reglas, ¿sí? Que nos sirven a nosotros para dar un orden a cada una de las evidencias que encontramos sobre el lugar de los hechos y también nos ayudan dentro de lo que es la toma de fotografías, ¿sí? El método de rejilla o cuadrícula es similar a el lineal, ¿sí? Pero con direcciones perpendiculares, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que hacemos con este tipo? Nosotros nos aseguramos de que no queden espacios sin inspeccionar, ¿sí? Y otro de los métodos que les había mencionado, si no me equivoco, es el radial, que se usa cuando hay casos, ¿sí? De que se hayan dado explosiones o también en accidentes de tránsito, ¿sí? Que la búsqueda de evidencia se hace a través de un punto específico. Por ejemplo, en un accidente de tránsito nosotros vamos a posicionar en este caso un vehículo, un automóvil, ¿sí? Y en base a ese automóvil vamos a ir saliendo, ¿sí? Como
en rayos o en líneas, ¿sí? Buscando lo que serían las evidencias. Obviamente nos van a ayudar dentro de lo que sería nuestra investigación, ¿sí? En cuanto a lo que es la preservación y el levantamiento de evidencia, nosotros vamos a tener que tener este registro dentro de nuestras bitácoras, ¿sí? Antes de, por ejemplo, mover alguna evidencia, por ejemplo, levantar alguna huella de pisada, alguna huella latente que ya fue revelada o alguna otra evidencia física dentro de lo que es el lugar de los hechos, nosotros vamos a tener primero lo que es el registro fotográfico, ¿sí? Y el registro que vamos a llevar nosotros en lo que serían nuestras bitácoras, ¿sí? Acá es en donde se comienza a todo lo que sería la cadena de custodia, que se van utilizando lo que serían los embalajes adecuados, dependiendo del tipo de muestra que nosotros vamos a tomar, que pueden ser desde bolsas de papel, sobres, frascos, ¿sí? Deben ir rotulados con fecha, hora, ubicación y el perito responsable, todo de manera clara. Y obviamente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Nos vamos a garantizar una validez dentro de lo que es el proceso judicial, ¿sí? Ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros saber todo esto de los métodos aconsejables para la búsqueda de evidencia, las zonas en las que se divide o en las que se realiza el aseguramiento y la protección del lugar de los hechos? ¿Qué pasaría si nosotros hacemos una mala recolección de evidencia? Estaríamos dando un mal resultado, un mal diagnóstico, equivocándonos en lo que sería el hecho, como ha pasado, ¿no? En vez de ser un accidente, es un homicidio. Exactamente. Una evidencia mal recolectada nos va a comprometer toda la investigación, ¿sí? Por eso es que yo siempre hago hincapié en el orden que se debe de tener en cuanto al levantamiento de la evidencia, en cuanto a la toma de fotografías. ¿Por qué? Porque el mínimo error, ¿sí?, nos puede dar u otro culpable o quizás lo mínimo que nosotros pasemos por alto nos puede comprometer toda la investigación, ¿sí? La metodología de búsqueda adecuada y el respeto hacia los protocolos de prevención nos van a garantizar a nosotros con éxito la identificación de, obviamente, las personas o los involucrados en esa investigación que nosotros estamos realizando, ¿sí? Les voy a mandar al grupo de WhatsApp mañana, cerca del mediodía, una serie de fotografías, ¿sí? Para que ustedes, en base a escojan alguna de las fotografías, van a ser fotografías de lugares de los hechos. Cada uno escoge una sola, ¿sí? Y sobre esa se van a situar, se van a posicionar en esa imagen como investigadores y van a comentarme qué método, cuáles de los métodos aconsejables utilizarían ustedes para la búsqueda de indicios de ese acontecimiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Buenísimo. Creo que sí. Sí. O sea, todo depende del lugar de los hechos, qué método usaríamos. Exactamente. A ver, por ejemplo, no sé. Decime. Estamos hablando de campo, ¿no? ¿Cómo nos manejamos si no pasa algo en el campo, pero siempre hay viento en el campo? Pregunta. Gracias, profe. No es hora de hacer esas preguntas, Marcelo. No. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ya más o menos habíamos hablado sobre este tema.
que nosotros cuando llegamos a lugares de los hechos abiertos, ¿sí? Nosotros debemos de ser más rápidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tema de la protección y el aseguramiento no nos debe de llevar mucho tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el clima siempre nos juega en contra. Siempre nos va a jugar en contra. Nos va a jugar en contra el sol si hace mucho calor, el frío, la nieve, la lluvia y el viento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el viento puede llegar a borrarnos, tanto como la lluvia, sí puede llegar a borrarnos algunas huellas de pisadas o de rodaduras de vehículos. El viento también nos puede dejar volar, ¿sí? Alguna carta o alguna evidencia que no pese absolutamente nada, ¿sí? Entonces, Pueden ser pelos también. debemos ser más rápidos. Dentro de lo que es la protección, el aseguramiento y las búsquedas de evidencia, ¿sí? Recuerden que al lugar de los hechos siempre va a ingresar primero el perito fotográfico, que es quien nos va a ir haciendo un registro de el lugar, ¿sí? Después vamos a ingresar nosotros en caso de que haya que levantar evidencia, que haya que hacer revelado de huellas. Y atrás nuestro va a ir quien va a realizar los croquis, ¿sí? O lo que sería el dibujo técnico del lugar de los hechos. ¿Quién va a hacer los planos? ¿Quién va a ir realizando estos pequeños dibujos a mano alzada del lugar de los hechos? ¿Para qué? Para que no solo nosotros tengamos el apoyo de lo que son las fotografías y de nuestra vista, ¿sí? Sino que esos dibujos también nos van a ayudar a nosotros a ver si es que nos faltó recolectar algo o si es que él quizás vio algo que está en las fotografías, pero nosotros no lo vimos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos tres, no me va a salir la palabra ahora, Tres pero clases. tres figuras, ¿sí? Que nos van a ayudar dentro de nuestra investigación y para que tampoco nuestra cabeza no se canse tanto al momento de comenzar a realizar hipótesis y subhipótesis para poder determinar quién cometió el delito. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo creo que mi duda no entendí. ¿Entendiste algo? Disculpa. Nada, lo de los métodos, ¿cómo nos damos cuenta qué método usar? De los métodos aconsejables para lo que sería la búsqueda. Claro, de eso. evidencia. Bien. ¿Cuál no entendiste? Todos. Nada, mentira, profe. No, creo que más o menos entendí, pero no sé si está bien por eso. Pero cuando me toque elegir uno voy a ver. A ver, ahí les comparto unas imágenes para que las vean. ¿En el campus o en la No, que les comparto WhatsApp? a través de en la clase. Yo soy la que no coordino hoy, chicos, disculpen. Debe ser contagioso. Demasiado tarde, profe. No. Hoy sí. anduve demasiado y ya estoy vieja, encima ando con todos los achaques, así que... Bueno, ¿qué queda para mí entonces? Más viejo el viento sigue soplando, ¿eh? No, la verdad que el cambio de clima me está haciendo muy mal. ¿De dónde es Aunque ese ustedes acento? no lo crean, tengo problemas de rodilla. Así que miren, ando. ¿Cuándo llueve, profe? A ver, ya le pregunto a mis rodillas. Oye, no llueve. ¿De dónde es usted? Yo soy de La Rioja. Pero hace mucho calor por ahí, ¿o no? Se volvió muy húmeda. Eso te voy a A decir lo mucho que era calor. antes se volvió muy húmeda. Sí.
Sí, sí, la verdad que se volvió muy, muy húmeda. Yo extraño esa Rioja cuando podías salir en plena siesta y no te hacías tanto drama. Ahora no, respiras y transpiras en verano acá. Ha cambiado mucho el clima, sí. Sí, en todos lados creo que está cambiando. Ay, ¿dónde se me fue la imagen acá? Sí, acá se adelantó más el invierno. Acá se adelantó más el invierno. Ay, Ay, qué fea que está esta imagen, pero bueno. Ahí más o menos lo logran identificar bien. ahí es diferente, se ve mejor. Bien. Ahí Claro. se entiende más. Ahí está buenísimo. Bien. Ahí sí, profe. No. ¿Ven el cursor? ¿A dónde lo estoy moviendo? Sí. Arriba a la Bien. izquierda. Sería la zonal, ¿sí? En donde obviamente se lo divide en zonas, en este caso está dividido en 5 zonas, ¿sí? En donde, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, en una habitación o un salón, nosotros lo podemos llegar a dividir hasta en 10 zonas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces con lo que serían los testigos métricos, vamos a señalizar cada zona con letras, ¿sí? Zona A, B, C, D, E. Y en cada zona, cada evidencia que nosotros vamos encontrando, le vamos a ir señalando con un número. Entonces, cuando se realizan las fotografías o cuando se ve una evidencia, ¿sí? Vamos a ver que está con el detalle de que fue encontrada en la zona B, ¿sí? Y es el indicio número 7, por ejemplo. Entonces, nosotros ya vamos a saber de qué es lo que se está hablando, obviamente, dentro de la investigación que se está realizando, ¿sí? Después tenemos abajo de ese, tenemos el método espiral, que es más o menos que yo les decía que tenía que ver o estaba relacionado a que sea utilizado en el momento en el que nosotros tengamos quizás una evidencia grande, ¿sí? O un individuo que nosotros comenzaríamos desde el centro hacia afuera buscando evidencia, muchas veces se lo utiliza en cadáveres, ¿sí? De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿sí? Siempre recolectando lo que serían las evidencias, cada una siempre señalada con lo que serían los testigos métricos. Después tenemos la radial o de rayo, que yo les había mencionado que ustedes la podían, era utilizada quizás en un accidente de tránsito, en donde nosotros teniendo como centro el vehículo, podemos comenzar a salir en formas de rayos, lo que serían en la búsqueda de evidencia, ¿sí? Después tengo esta otra que señala flechas, ¿sí? Que se denomina también de punto a punto, ¿sí? En donde nosotros vamos buscando relación con cada una de las evidencias en el lugar de los hechos. En este caso, en el ejemplo, no sé si ustedes lo logran ver bien, pero hay un cadáver, ¿sí? Hay un impacto y hay un arma, ¿sí? Entonces nosotros vamos viendo en cuanto a la posición en la que se encuentra ese cuerpo, el impacto de bala o el proyectil y el arma de fuego. Vamos viendo cómo esos 3 puntos que son cruciales e importantes en esa escena tienen o no una relación, ¿sí? Si es que con esa arma se realizó el disparo, si es que el impacto o el proyectil que hay en el lugar de los hechos está relacionado con el orificio de entrada de la víctima y hasta con el arma de fuego, ¿sí? Después tenemos acá abajo esta otra que es, se la denomina de abanico, ¿sí? Es similar a la radial, solo que también partimos desde un solo punto y comenzamos a realizar nuestras búsquedas, ¿sí? Y esta que tenemos acá abajo es la de criba, ¿sí? Que es similar a la lineal, solo que comenzábamos a intercambiar lo que serían posiciones muchas veces, ¿sí? Ahí más o menos se entendió ahora. Sí, ahora está Sí, ahora buenísimo. sí, profe. Gracias, ¿eh? Bien, me alegro. Ahora, ¿tienen alguna duda? Yo no. Bien, Ada, ahí veo que decís si es que lo pueden enviar al campus o al WhatsApp. ¿No les cargué imágenes en el apunte que les dejé? Sí, pero no en ese formato.
Bien, Muy entonces diferente. ya les voy a tomar un tipo Power con cada una Ah, de las imágenes y en dónde las pueden utilizar, ¿sí? yo estoy sacando fotocopia de todo, hasta busqué el principio de intercambio del hogar y todo, y lo estoy haciendo en una carpeta. Sí, yo Bien, igual por perfecto. eso, profe, lo quiero descargar. No sé qué tocó, se escucha rebajo su audio ahora, profe, en mi teléfono. Ay, no sé, yo no toqué nada. ¿Hay alguna bibliografía para Sí, reforzar esto? chicos, les estoy armando ahí una bibliografía de bastantes autores. Ah, Déjenme que bien. lo termine de comprimir, así se los puedo mandar para que ustedes puedan tenerlos y les sirvan de consulta. Son varios libros, Ah, buenísimo. sí. Así que bueno, si no les queda ninguna duda, entonces los libero y los veo la próxima semana, ¿sí? Gracias, profe. Muchas gracias, ¿eh? Muy buena la Profe, clase. gracias. Nos vemos, chicos. Que anden bien. Ah, adiós. Chao, chao.